celular, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy, metabolismo celular. Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Comenzamos nuestra querida clase. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto? ¿Qué es este famoso metabolismo celular? ¿Cierto? ¿Qué es esta cosa que tanto importa? Lo que importa, o lo que hay que saber con respecto a esto, es lo siguiente. Vamos a empezar. Bueno, la clase pasada, porque la clase pasada como tal tuvimos el ensayo, ¿verdad? Hablamos de la membrana, ¿verdad? Hablamos de la organización, del transporte, de cómo estaba hecha esa membrana y todos los tipos de transporte ha habido y por haber, que los dividíamos en dos, que era el transporte pasivo y el transporte activo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a comprender algunas cosas como por ejemplo, qué son las enzimas, cosas de la que regulan la actividad enzimática y el metabolismo respiratorio de una célula, en su vía aeróbica y en su vía anaeróbica, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la PSU pregunta de esto, a lo mejor no todos los años, pero de que han salido preguntas, y son preguntas un poquito complejas, como esta, en donde ustedes ven un gráfico, donde a ustedes les aparece o les representa el eje Y la energía, y en el eje X les aparece el tiempo. Y aparece, ¿cierto?, esta reacción que es así, y una reacción que es un poquito más chiquitita, y dice energía con la enzima, energía sin la enzima, que es la guata grande es la sin la enzima, la guata chica es la con enzima, y es la producción de producto. Y dice, a partir del análisis se puede inferir correctamente qué. Y me preguntan qué hace finalmente esta enzima con esta reacción. Entonces yo, en base a este gráfico, yo debería saber responder esta pregunta. Evidentemente, para poder yo responder esa pregunta, no es necesario solamente el gráfico, es necesario saber un poco más, es necesario saber materia, es necesario conocer cosas. Y eso es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Porque de las distintas, ¿cierto? Eh, características que tienen las enzimas y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, al final de esta clase vamos a responder o vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Ya? Grábensela, pero al final de esta clase la vamos a responder. Entonces, esta clase vamos a ver dos cosas, enzima y metabolismo celular. Partimos. Primero, ¿qué es una enzima? Una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué significa que sea un catalizador biológico? Que es una molécula que, por así decirlo, acelera las reacciones químicas. Eso es un catalizador biológico. Es una molécula que, ¿cuánto se llama? Que acelera, ¿cierto?, las reacciones químicas. Las enzimas en sí son proteínas, ¿ya? Entonces, si quisiéramos decirlo un poquito más en detalle, las enzimas son un catalizador biológico, vale decir, una proteína que aumenta la velocidad de las reacciones químicas. O sea, por ejemplo, si la reacción X pasando a Z, o sea, que X se convierte en Z, sin enzima, dura, por ejemplo, 30 segundos, si ahora yo le echo una enzima, esa reacción X pasando a Z, ahora me demora 10 segundos. Ese es un catalizador biológico. ¿Por qué? Porque con la enzima, ¿cierto?, me disminuyó el tiempo de formación del mismo producto. Bueno, esa es una gran característica. Tiene más, pero las vamos a ir viendo con más detalle. Bueno, entonces ya sabemos que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Segundo, las enzimas actúan solas, ¿ya? Solitas. No necesitan a nadie más, algunas sí, o otras, que dependen de algunas sustancias, ya sea inorgánicas u orgánicas. Entonces, hay dos tipos de enzimas. Las que actúan solas y no necesitan a nadie, solamente solas actúan, y las que sí necesitan algo. Y ese algo puede ser orgánico o inorgánico. Ya lo vamos a ver. Entonces, esas cosas, estas dependencias de sustancias, se llaman cofactores. Y si el cofactor, perdón, miento, estoy mintiendo. Esta dependencia de sustancias puede ser inorgánica u orgánica. Si esta sustancia de la cual depende la enzima es inorgánica, ahí sí, se llama cofactor. ¿Ya? Ahora sí.
Perdón, que me, me anduve enredando, es la hora. Vuelvo a reiterar, hay enzimas que funcionan solitas y hay enzimas que dependen de una sustancia. Si esa sustancia de la cual dependen es una sustancia inorgánica, esa sustancia se llama cofactor. ¿Y quién puede ser? Por ejemplo, el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, el sodio, en fin. Hay millones de cofactores, millones, de verdad, millones. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un típico mono que me representa cómo funciona una enzima que depende de un cofactor. Yo tengo mi enzima, que la parte proteica de la enzima, o sea, la proteína, por así decirlo, como tal de la enzima, se llama apoenzima, es la porción proteica, que sería lo verde, ¿sí? Eso sería la apoenzima. Y las enzimas, ustedes tienen que saber, bueno, todavía no lo hemos dicho, pero las enzimas, y eso todas funcionan igual, las enzimas se tienen que sumar, se tienen que juntar con una cosa que se llama sustrato. Entonces, la enzima se junta con el sustrato y generan un producto. Entonces, cuando tu enzima lo juntas con tu sustrato, esas te generan un producto. Pero algunas son como esos monos que andan, que están en la calle, que están quietos, y que si uno le echa una moneda, el mono se mueve, es una cuestión así. Yo puedo tenerla encima, el sustrato, pero le falta echarle la moneda, porque si no, la cuestión no hace producto, no se mueve. Y esa moneda es el cofactor. Y el cofactor, como por ejemplo el magnesio en este caso, fíjate, la enzima se junta con su sustrato y se junta con el cofactor, y cuando se junta todo eso, se genera el producto. Ahora, vuelvo a reiterar, la parte proteica de la enzima, que en este caso es la parte verde que estoy marcando aquí con mi puntero, es lo que uno conoce como la apoenzima. La parte, perdón, el sustrato, ¿cierto? Se junta con la enzima y también se puede juntar con un cofactor. Y cuando ahora yo hago el sándwich de todo esto, enzima, sustrato y cofactor, eso se llama holoenzima. ¿Qué es una holoenzima? La conjunción entre la enzima, el sustrato y el cofactor. Entonces, apoenzima es solamente la parte proteica de la enzima, holoenzima es la enzima más el sustrato más el cofactor. Entonces, enzima más sustrato me genera producto. Hay algunas enzimas que son las que actúan solas, que yo tengo la enzima, tengo el sustrato y me genera el producto al tiro, porque funciona sola. Pero hay otras que yo, aparte de la enzima, el sustrato, yo le tengo que agregar algo más. Y ese algo más que le tengo que agregar es, por ejemplo, un cofactor. Si ese algo que le tengo que agregar es inorgánico, entonces se llama cofactor. Ahora, si ese algo que yo le tengo que agregar es orgánico, se llama coenzima. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Coenzima. Vamos a borrar acá. Si yo tengo, si yo este algo que le tengo que agregar ahora es orgánico, eso se llama coenzima. Y la coenzima pueden hacer, así como existen tantos cofactores, también existen un montón de coenzimas, como por ejemplo el NADH, el NADP, el FAD, el CoA y muchos otros, que cuando veamos metabolismo celular, estos nombrecitos van a empezar a aparecer bastante. Son coenzimas. Entonces, fíjense, aquí pasa exactamente lo mismo. Yo tengo mi apoenzima, que es la parte proteica, ¿cierto? Que en este caso está representado en morado. Tengo mi coenzima, que sería como mi cofactor, pero se llama coenzima porque es orgánico, no es inorgánico. Entonces, tengo mi apoenzima, tengo mi coenzima, y cuando ellos dos se juntan más el sustrato y generan producto. En otras palabras, es lo mismo que acá. La diferencia es que esta cosa que se junta, aparte de la enzima, el sustrato, más esta otra cuestión, si esta otra cosa es inorgánica, se llama cofactor, y si esta otra cosa es orgánica, se llama coenzima. Esa es la diferencia así como fundamental entre una y otra para que la tengan clara y no se les olvide. ¿Ya? ¿Queda clara la idea, no? Es la idea de lo que es un cofactor, ¿cierto? Y lo que es eh, ¿cuánto se llama? Una eh, coenzima. ¿Ya? Si es cofactor, entonces es inorgánico. Si es coenzima, es orgánico. Así de sencillo.
Bien, entonces ya tenemos listo. Y recuerden no olvidar el modelo enzima más sustrato más algo me da producto. Hay enzimas que solamente basta con la enzima y el sustrato y ya al tiro me genera el producto, que son las que actúan solas. Y otras que hay que agregarle algo más. Si ese algo más es orgánico, se llama coenzima, esa cosa que yo hay que agregarle aquí se llama coenzima, y si ese algo más es inorgánico, se llama cofactor. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿cierto?, entre un cofactor y una coenzima. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, las enzimas tienen algunas características súper interesantes y súper importantes. Por ejemplo, aquí yo les muestro una enzima. La enzima se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Ese, por ejemplo, hay muchas más, pero yo les pongo esta, la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa, fíjense la reacción que hace. Toma una molécula que se llama glucosa 6-fosfato más ATP y la convierte en glucosa. ¿Ya? Esa es la reacción química que hace. Pesca una cuestión y la convierte en otra cosa. Pesca un sustrato, que sería esto, lo rojo, y la convierte en glucosa en este caso, que es el producto. Entonces, las enzimas trabajan convirtiendo sustratos en productos, convirtiendo un sustrato en un producto. Esa es la forma en la cual trabajan las enzimas. Entonces, primero que nada, una de las cosas súper importantes que usted tiene que tener claro cada vez que sepa o quiere estudiar enzimas, es que lo primero es que las enzimas reducen la energía de activación de las reacciones químicas. Y muy buena pregunta es, ¿y qué diablo es la energía de activación de una reacción química, ¿cierto? ¿Qué diablo es? La energía de activación, que se abrevia químicamente así, la EA, ¿sí? La E sub A, la energía de activación, se define como la mínima cantidad de energía, cantidad, ¿qué hago? No, ok. Eh, como la mínima cantidad de energía, eh, espérame un minuto, es que alguien me habló. Ah, ya, bueno. Se define como la mínima cantidad de energía, la mínima cantidad de energía necesaria, necesaria para realizar una reacción química. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo A más B y eso me va a dar un producto que va a ser C. Esa es mi reacción química. Entonces, para que A más B me produzcan C, yo a esto, para que se genere esa reacción, yo necesito agregarle una cantidad de energía. Todas las reacciones necesitan una energía. Y esa energía es la energía necesaria para que A y B se conviertan en C. Y esa energía necesaria para que A y B se conviertan en C se llama energía de activación. Hay reacciones que necesitan mucha energía de activación, otras que necesitan súper poco, que son prácticamente espontáneas, o sea, prácticamente con muy poquita energía la cosa se genera prácticamente al tiro. Pero todas las reacciones químicas necesitan energía. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas? Lo que hacen las enzimas es que esta energía de activación la disminuyen. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Así, si yo, por ejemplo, desde A más B me produce C, supongamos que yo, sin enzima, yo necesito, por ejemplo, una energía de activación igual, no sé, 20 Joule, por ejemplo. En Joule se mide la energía. Pero si ahora A más B me da C, pero ahora yo a esto le pongo alguna enzima,
Ahora la energía de activación de esta reacción química ahora es de 10 joules. ¿Qué hice? Disminuir la energía de activación. Eso significa disminuir la energía de activación. O sea, que cuando usted le agrega una enzima a una reacción química, la reacción química se hace más fácil. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de energía necesaria para que la reacción pueda ocurrir. Me explico, ¿no? Esa es la gracia que tienen las enzimas. Disminuir la cantidad de energía de activación que necesitan las reacciones químicas. Entonces, como disminuyen la energía de activación, las reacciones químicas se hacen más fáciles, porque necesitan menos energía para poder hacerse. ¿Ya? Esa es la gracia que tienen estas reacciones. Siguiente, son súper eficientes. ¿Por qué? Porque se necesitan en muy bajitas cantidades. Vale decir, para yo hacer esta reducción, por ejemplo, de 10 joules de energía, de 20 a 10, yo no tengo que agregar una tonelada de enzima. Basta con un poquito y ya se genera este cambio. O sea, son súpermente eficientes. O sea, con poquita enzima yo ya veo el cambio. O sea, no es necesario, ¿cierto? Como les digo, una tonelada encima para poder ver recién un cambio. No, con muy poquito ya inmediatamente el cambio se ve. Siguiente, no son alteradas químicamente al catalizar la reacción. Vale decir que cuando yo estoy haciendo la reacción A más B y eso me da C y eso yo le echo encima, el producto de esto, vale decir, cuando la reacción se hace A más B y se produce C, la enzima no le pasa nada. O sea, que el ritmo de la reacción no se ve afectado. ¿Ya? La enzima, el que esté ahí la enzima, no afecta que se produzca, por ejemplo, no sé, porque ahora como yo le puse la enzima, ahora aparezca otro producto, más D. No, eso no pasa. La reacción sigue siendo exactamente la misma, solo que con menor cantidad de energía de activación y también es más rápido. ¿Ya? Porque ya esa característica ya la habíamos dicho. A eso se refiere a que no se altera químicamente la reacción. Y por otro lado, la enzima, al catalizar, tampoco se ve alterada. En otras palabras, esa misma enzima, no sé, la reacción 1, que era A más B pasando a C, la enzima la catalizó, ¿cierto? Y realizó el producto C con menor cantidad de energía. Ahora, la reacción 2, que es la misma, A más B, me da C, yo puedo ocupar exactamente esta misma enzima para catalizar esta otra. ¿Por qué? Porque a la enzima no le pasa nada, químicamente hablando, cuando catalizan reacciones. No les pasa nada, no se modifican, no les pasa, pero absolutamente nada. ¿Ya? Eso es algo bien interesante. Siguiente, no afectan el equilibrio de la reacción. Como ya les expliqué, no es que porque yo ahora le pongo una enzima, ahora me va a salir otro producto, por ejemplo, o me va a salir menos C. La reacción se sigue generando igual, ¿ya? Igual, igual, igual. Siguiente estructura muy importante, o sea, siguiente característica muy importante. Todas las enzimas presentan una cosa que se llama el sitio activo. El sitio activo, en este caso que está dibujado acá, es el lugar en donde se une el sustrato y el cofactor o la coenzima, ¿ya? El sitio activo es el lugar en donde se produce la reacción química, ¿sí? El sitio activo es el lugar en donde se produce la catalización de la reacción química. En otras palabras, es el lugar por donde funciona la enzima. Si usted a una enzima le echa a perder el sitio activo, entonces la enzima se echa a perder, no sirve para nada. Si por ejemplo, si usted esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, le echa a perder esta parte, la enzima no sirve para nada. Así de sencillo. O sea, el sitio activo es súper importante para una enzima, porque es ahí donde ocurre la magia, ahí es donde ocurre la catalización de las reacciones químicas. Otra característica, son específicas. ¿A qué me refiero con que sean específicas? A que esta enzima que cataliza la reacción A más B pasando a C sirve para esta reacción. Y por ejemplo, la reacción D más E pasando a F, esta enzima no le sirve a esta reacción. ¿Por qué? Porque esta enzima es solamente para este tipo de reacción. O sea, cada reacción química tiene una enzima específica. No, aquí no hay estas arreglos a la chilena que no, que una podría ser, que le podríamos hacer, como que sí, como que no.
Cada enzima es particular de cada reacción química, por eso son tan específicas. Y una enzima no le hace o no le sirve a otra reacción química. Son todas específicas para cada reacción. Y por último, están sujetas a regulación. Y esa regulación la vamos a ver con más detalle. Vale decir que las enzimas no se mandan solas. Siempre están sujetas, ¿cierto?, a regulación y una regulación súper estricta que ya vamos a conversar con respecto a ella. Estas características, o sea, todas estas cosas que te estoy nombrando son eh, características de las enzimas, ¿ya? Y que en realidad son las más importantes, ¿ya? Bien. Eh, bien. Sigamos entonces. ¿Alguna duda hasta ahí, por si acaso? Me dicen por favor sí, no, para saber si hay alguna duda. ¿Alguna duda con respecto a estas características de las enzimas? ¿No? Bien, ok, perfecto. Entonces, ya, bacán. Sigamos entonces. Bien, bueno, hay algunas cosas, bueno, así como en todo en la vida siempre hay excepciones. En el caso de las enzimas también hay algunas excepciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las enzimas, el 99% de las enzimas, son proteínas. De hecho, la gran mayoría que se conoce son puras proteínas. Pero hay algunas que no son proteínas, son ARN. Son súper raras, son unas enzimas que son de ARN, que tienen actividad enzimática. Y esas enzimas de ARN se llaman ribosinas. Pero bueno, eso es un dato, ¿cierto? Que me gusta dar para que sepan que no todas las enzimas son proteínas, pero sí la gran mayoría. Y al menos las que vamos a ver ahora y las que me interesa, ¿cierto?, conversar, no son ribosimas, sino que son enzimas proteicas como tal. ¿Ya? Bien. Entonces, una de las primeras características era disminuir la energía de activación de las reacciones químicas. ¿Qué es la energía de activación? Como ya les dije, la cantidad mínima de energía que se necesita para que una reacción se pueda generar. Entonces, aquí está esquematizado, ¿cierto? En este diagrama. Fíjense, ustedes saben que las reacciones químicas A más B pasando a C, esta parte de acá se llaman reactantes, ¿cierto? Esta parte se llaman reactantes y esta parte de acá se llaman productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que sin la enzima, el paso de reactantes a productos cuesta más. Pero cuando usted a esta reacción le agrega una enzima, disminuye la energía de activación. Entonces, como disminuye la energía de activación, ahora es más fácil convertir los reactantes en productos. ¿Se fijan? La barrera que se ve aquí del salto de reactante a producto es más baja. Entonces, ¿por qué? Porque ahora la reacción es más fácil de generar. Es más fácil ¿cuánto se llama? Que en menos tiempo yo genere más producto. ¿Sí? Esa es una de las características interesantes que hace la enzima, que aumentan la productividad. Vale decir, en menos tiempo yo genero más producto. ¿Por qué? Porque como disminuyen la energía de activación, las reacciones químicas ahora son más fáciles de hacer y son más rápidas. Entonces, como son más rápidas, genero más producto en menos tiempo. ¿Se fijan? Esa es es como una economía que hacen las células. Una cosa muy interesante. Entonces, nosotros nos encontramos con estos grafiquitos de acá, que son los mismos grafiquitos que estaban en la pregunta inicial, ¿se acuerdan? Que era un gráfico muy parecido, nada más que ahora está en colores. La curva grande representa la energía de activación sin catalizar, vale decir, sin la enzima. Y la curva verde es la energía de activación con la enzima. Se fijan que disminuye, ¿no? Se fijan que disminuye y bastante, ¿cierto? La energía de activación de la reacción con enzima que sin enzima. Y se fijan que se obtienen productos mucho antes. Se dan cuenta, ¿no? Que mucho antes yo llego a los productos. ¿Por qué? Porque como disminuye la energía de activación, es más fácil generar más productos en menos tiempo.
porque la reacción, al tener ahora necesitar menos energía, se hace más rápida. ¿Ya? Esa es la gracia, por así decirlo, que tienen las enzimas. ¿Ya? Bien. Entonces, esta barrera, ¿cierto? Como dice, representa una barrera energética que debe superarse para poder generar, ¿cierto?, la reacción química. Y cuando usted le agrega enzima, ¿qué hace la enzima? Reduce esta barrera, reduce la energía de activación. Ahora es más fácil generar productos. ¿Mm? Esa es la gracia, ¿cierto?, que cumplen, o la característica principal, ¿cierto?, que cumplen las enzimas en las reacciones químicas. ¿Ya? Bien. Eh, Bien, ahí tenemos entonces la primera gran característica esquematizada, ¿cierto? Para que lo vean más fácilmente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a conversar un poquito de la actividad enzimática. O sea, cómo funcionan las enzimas. Y la gran mayoría de las enzimas funciona así. Las enzimas, como saben, tienen un sustrato, o sea, necesitan un sustrato, y ese sustrato no entra en cualquier lado de la enzima, sino que el sustrato se pega a lo que se llama el sitio activo. ¿Por qué? Porque es el sitio activo el lugar donde, como les decía yo, ocurre la magia. Ahí es donde donde el sustrato y el cofactor o la coenzima se pegan para que ocurra toda la reacción química. Entonces, yo tengo sustratos y tengo mi enzima con un sitio activo que está libre. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como el sitio activo está libre, los sustratos se pueden unir al sitio activo. Recuerden que el sitio activo estaba aquí. Los sustratos se pueden unir al sitio activo. Incluso pueden hacer que cambien la forma del sitio activo, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Y este cambio de forma del sitio activo que podría generarse, genera, ¿cierto?, la reacción química que permite generar productos. Cuando usted el sitio activo lo tiene ocupado con su sustrato, se forma un complejo que se llama el complejo enzima-sustrato, que es el momento, ¿cierto?, en el cual se está generando la reacción química. Entonces, cuando usted tiene eso, ¿qué hace la enzima? Pesca los sustratos, vuelvo a reiterar, ¿cierto? Los sustratos se posicionan en el sitio activo, y cuando los sustratos se posicionan en el sitio activo, la enzima, ¿cierto?, genera la reacción química y convierte estos sustratos en un producto. ¿Se fija? Genera la conversión de estos sustratos en un producto. Y el producto, ¿cierto?, se libera y se ocupará en lo que se tenga que ocupar. Y nuevamente, ¿cierto?, volvemos al inicio del ciclo, en donde nuevamente queda el sitio activo libre, donde nuevamente se pueden unir otros sustratos, generarán la reacción química, y esa reacción química generará un producto que se liberará. Y así es el ciclo, por así decirlo, de vida de una enzima. Así funciona. ¿Sí? Esa es la manera, ¿cierto?, en la cual funcionan la gran mayoría de las enzimas. No vamos a decir todas, pero la gran mayoría funciona de esa forma. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda con respecto al funcionamiento enzimático? ¿Alguna duda con respecto a eh, cómo funcionan estas eh, enzimas? ¿No? Ok. Entonces, ahora que ya sabemos, ¿cierto?, cómo funcionan las enzimas, ahora vamos a hablar un poquito de las peculiaridades que ocurren con respecto a la unión a su sitio activo. ¿Ya? O sea, cómo se unen finalmente los sustratos al sitio activo. Bueno, antes de, contestemos la siguiente pregunta. Dice, respecto a las enzimas, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál de esas alternativas creen ustedes que es la correcta? Dice, la A, por lo general son de naturaleza proteica. Sabemos que sí, la gran mayoría es de naturaleza proteica. Cada enzima puede actuar sobre un gran número de sustratos. Falso, ¿verdad? Falso, ¿por qué? Porque cada enzima es específica de un sustrato. ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos A más B da C, para eso me sirve una enzima? Y para la reacción D más E igual F, me sirve otra enzima. La enzima de acá no me sirve acá, porque son cada una específica para cada sustrato. ¿Ya? Entonces, eh, es bien importante, ¿cierto? El hecho de
que cada uno, ¿cierto? De la, de las enzimas, ¿cierto? Son extremadamente específicas. ¿Por qué? Porque son específicas para cada sustrato. Entonces, cada enzima puede actuar sobre un gran número de sustratos. Falso. Se dice, están presentes los seres vivos y en la materia inerte. Absolutamente falso, porque las enzimas solamente están presentes en los organismos vivos. D dice, reaccionan con el sustrato consumiéndose en el proceso. Falso. ¿Por qué? Porque a las enzimas no les pasa nada, no se consumen, no se degradan en el proceso, ¿no? Y la S, son moléculas que reducen la velocidad de la reacción química, al contrario, pues la aumentan. Aumentan la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como disminuye la energía de activación, ahora la reacción se hace más rápido, porque es más fácil. Entonces, ¿qué hacen con las reacciones químicas? Aumentan la velocidad. Nuestra respuesta correcta es A. ¿Se fijan? Es la A. Por lo general, ya sabemos, son de naturaleza proteica. Hay excepciones, que serían las ribosimas, pero por lo general, ¿cierto? Son de naturaleza proteica. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a conversar un poquito de los modelos de enzima sustrato, o sea, cómo una enzima se puede unir a su sustrato. De eso vamos a conversar. Y para eso, tenemos que ver que existen dos formas en las cuales las enzimas se pueden unir a su sustrato. La primera es el modelo llave cerradura. El modelo llave cerradura es, como dice su nombre, como una llave en su cerradura. Piensen en las llaves, en las puertas de su casa. La chapa, por ejemplo, de, no sé, del portón de su casa, ¿les sirve cualquier llave? No, pues, ¿cierto? Les tiene que servir una pura llave y no abre con otra, ¿cierto? Esto es algo muy parecido. A la enzima, ¿sí? Le sirve un solo sustrato, pero ese sustrato que le sirve es aquel que tiene complementariedad geométrica, ¿sí? En el modelo de llave cerradura, la enzima y el sustrato tienen complementariedad geométrica. O sea, el sitio activo de la enzima tiene una forma y esa forma la tiene que tener también el sustrato. Entonces, si el sustrato no tiene esa forma, entonces no entra aquí y por tanto, como no entra aquí, no, esa enzima no hace nada con ese sustrato. Con el único sustrato que va a poder interaccionar y generar producto es aquel sustrato que tiene complementariedad geométrica. El sitio activo tiene complementariedad geométrica con el sustrato. Entonces, cuando se une, ¿cierto?, la enzima con el sustrato por complementariedad geométrica, ocurre la reacción química y se producen productos. Ese es el modelo llave cerradura. Y el otro modelo es el modelo del encaje inducido o ajuste inducido, que también se le llama así, en el cual no tiene que haber complementariedad geométrica entre el sitio activo y la forma de los sustratos, sino que cuando los sustratos llegan, que cada uno, si ustedes se fijan, tiene su forma, generan un cambio conformacional en el sitio activo de la enzima. ¿Se fijan, no? Cuando la enzima tiene una forma de su sitio activo, pero cuando llegan los sustratos, el sitio activo de la enzima cambia su forma y se adapta a la forma de los sustratos, generando lo que se llama el complejo enzima-sustrato debido al ajuste o encaje inducido. Y genera, por tanto, productos. El modelo más común, al menos en biología eh, sencilla, el modelo más común de encontrar en la naturaleza es el modelo del ajuste inducido. ¿Ya? Este es el modelo más común de enzimas. No es que no existan llaves cerraduras, sí hay, pero son menos comunes. La gran mayoría de las enzimas que existen tienen ajuste inducido. ¿Ya? Ese es el modelo más sencillo, ¿cierto? Para poder, o el modelo más común en realidad, para poder generar reacciones enzimáticas a través del encaje o ajuste inducido. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Queda clara la idea entre, o la diferencia entre la llave cerradura y el encaje inducido? ¿Sí? Esos son los modelos de ajuste o de unión, ¿cierto?, entre una enzima y su sustrato. ¿Ya? Bien. Ok. Eh, ok. Entonces, ya que sabemos que hay dos formas de unión,
¿cierto? Ahora vamos a seguir con una cosa que se llama la cinética enzimática, o sea, cómo trabajan las enzimas, ¿ya? Primero, como dice ahí, la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones que catalizan las enzimas y los factores que modifican esta velocidad. O sea, cómo una enzima puede cambiar la velocidad a la cual se genera una reacción química y qué factores influyen en que esa velocidad cambie. Vale decir, se aumenta la velocidad o se disminuye la velocidad. Y el primero, los factores que afectan la velocidad de reacción, la primera es la concentración de sustrato. Uno podría pensar, y esto es bien interesante, y de hecho alguna vez lo preguntó la BCU, así que pongan atención, uno podría pensar, ya, pues, si yo tengo mi enzima, yo sé que mi enzima trabaja con sustrato. Entonces, uno podría pensar, claro, si yo le doy más sustrato a mis enzimas van a ser más felices, entonces van a generar más productos. ¿Tengo razón? Sí, sí tengo razón. Porque mientras usted más sustrato le da, más velocidad de reacción hay. ¿Se fija, no? Porque mientras usted más sustrato le da a su enzima más feliz es y más producto genera. Y más rápido. ¿Ya? Entonces, mientras usted aumenta la concentración de sustrato, la enzima más feliz es, más producto genera en menos tiempo, por lo tanto la velocidad de reacción se va apurando. Pero lo interesante es lo siguiente, que si esto fuera constante, en realidad esto sería así, como una recta. Pero si ustedes se fijan, esto no es así, esto es así. Y de hecho llega a un plató. Se fijan que en un momento ya no sigue subiendo, sino que queda detenido, queda ahí nomás. Entonces mi pregunta, y es una pregunta en realidad interesante de plantearse, ¿por qué si yo le aumento la concentración de sustrato a mi enzima, llega un momento en el cual ya no se apura más? ¿Cierto? ¿Por qué si yo le sigo aumentando la concentración de sustrato a mi enzima, por qué ya la velocidad de la reacción no sigue apurándose más? Y antes sí. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué llega un momento en el cual ya la velocidad de la reacción no sigue aumentando, a pesar de que yo siga aumentando la cantidad de sustrato? Parece como complejo, ¿cierto? Pero en realidad no lo es. Esto es lógico. Así de sencillo. De verdad, esto es pensar con la lógica. Pregunta, y una pregunta súper sencilla. ¿Cuántos sitios activos tienen las enzimas? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos sitios activos tiene una enzima? ¿Uno, dos, 200, 500, 3? ¿Cuántos sitios activos tiene una enzima? ¿Alguien que sepa? ¿O alguien que quiera decir? Tal vez tirar un número. ¿Cuántos sitios activos tiene una enzima? Y la verdad de las cosas es que las enzimas tienen un sitio, uno, uno. Cada enzima tiene un sitio activo, nada más. Entonces, yo tengo mi enzima y ese es el sitio activo. No hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como cada enzima tiene un sitio activo, si yo a esta enzima, por ejemplo, le agrego el sustrato, esa enzima está ocupada. Ya no puede agregar otro sustrato. Si yo a esta enzima de acá le agrego un sustrato, esa enzima está ocupada. Ya no tengo más sitios activos disponibles, ¿cierto? Para que esta enzima yo le pueda poner otro sustrato. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando usted aumenta la concentración de sustrato dentro de una cierta reacción química, va a llegar el momento en el cual usted sature a las enzimas. Vale decir, usted tiene, por ejemplo, 100 enzimas y por tanto tiene 100 sitios activos y ahora tiene 200 sustratos. O sea, va a tener más sustrato que enzimas. ¿Y qué pasa? Que resulta que si usted tiene más sustratos que enzimas, ya la velocidad de la reacción no se va a poder seguir aumentando. ¿Por qué? Porque ya todas las enzimas están ocupadas. Están todos los sitios activos ocupados. Están las enzimas trabajando a full. No hay ninguna enzima que esté libre.
Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad de la reacción se estanca. ¿Se fijan o no? Entonces, cuando usted aumenta la concentración de sustrato, lo que está haciendo es que usted está saturando los sitios activos de la enzima. Es como lo que les pasa a ustedes cuando les mandan mucha tarea. Ustedes son uno nomás y pueden hacer una sola cosa a la vez, ¿cierto? Pero les mandan tareas de biología, de matemáticas, de no sé. ¿Qué empieza? Que empieza a aumentar la concentración de tareas y llega un momento en el cual ustedes ya no pueden seguir aumentando la velocidad a la cual hacen sus tareas porque son uno solo ustedes y ya no son capaces entre tanta tarea que tienen. Es algo parecido, ¿cierto? Una analogía muy sencilla de lo que le pasa a la enzima. Usted le está dando tanta comida a la enzima que la enzima ya no haya que hacer con tanta comida, ¿cierto? Que en realidad lo que pasa es que están todas saturadas, están todos los sitios activos ocupados. Por eso la velocidad de la reacción no es que disminuya, sino que se mantiene constante. Entonces, usted le puede seguir agregando enzima, o sea, sustrato, y la velocidad va a seguir constante, no va a seguir aumentando. Pregunta, ¿cuál sería la única opción si yo aquí aumento ahora de nuevo la velocidad de la reacción? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cuál sería la lógica? ¿Qué debería hacer yo? Si yo, por ejemplo, le quiero seguir agregando sustrato, pero ahora yo quiero ahora aumentar de nuevo la velocidad, ¿qué es lo que debería hacer yo? ¿Qué me dice la lógica? Si yo ahora quiero aumentar de nuevo la velocidad, ¿qué es lo que me dice la lógica? ¿Qué debería echar más? ¿Más sustrato? ¿O qué debería echar de nuevo? Más enzimas, ¿o no? Si yo aquí echo ahora más enzimas, ahora voy a tener nuevos enzimas libres para que me vuelvan a catalizar la reacción y la velocidad otra vez se va a apurar. ¿Se fijan, o no? Entonces, cuando ustedes echan más concentración de sustrato, si ustedes quieren tener más velocidad, entonces tienen que echar también más concentración de enzimas. Esto es directamente proporcional. Usted echa más enzimas, usted echa más sustrato, su velocidad va a aumentar. Pero si usted echa más sustrato que enzimas, entonces la velocidad en algún momento se va a estancar y no va a seguir subiendo. ¿Me explico? Esa es la, la característica, ¿cierto? Eh, que tienen las enzimas en su funcionamiento. ¿Sí? Bien, entonces ese es el primer factor que modifica, ¿verdad?, la velocidad de las reacciones químicas. Segundo factor, la temperatura. Pasa que cuando usted aumenta la temperatura, claro, aumenta la velocidad de la reacción. Sí, pues, porque cuando usted aumenta la temperatura, las enzimas funcionan más rápido. ¿Sí? Es como que le pega chicotazo así, entonces con temperatura la enzima funciona más rápido. Pero pasa lo siguiente, que uno podría pensar, ah, claro, entonces si aumento más la temperatura, entonces la velocidad va más todavía. Y no, pues. Llega un momento en el cual la temperatura, ¿cierto? Yo la puedo seguir aumentando y mira lo que pasa con la velocidad de la reacción, empieza a bajar. ¿Se fijan o no? Empieza a bajar ahora. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si yo aumento la temperatura, por qué llega un momento en el cual llega hacia un máximo y luego empieza a bajar la velocidad? ¿Qué le está pasando a las enzimas con la temperatura? La respuesta es súper sencilla. Las enzimas son proteínas, ¿o no? ¿Y qué pasa con las proteínas cuando yo les pongo temperatura? Se desnaturalizan. Desnaturalizan. Quiere decir que se desarman. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablábamos de biomoléculas, nosotros decíamos que las proteínas con temperatura se podían desnaturalizar. Y eso pasa. Cuando usted le aumenta la temperatura mucho más del su óptimo, en donde tienen su velocidad máxima, si usted le aumenta la temperatura mucho más, las enzimas se empiezan a desnaturalizar. Y por tanto, como se empiezan a desnaturalizar, ya no funcionan. Entonces, si ya no funcionan, ya no catalizan. Y por tanto, si no catalizan, la velocidad de la reacción se vuelve a disminuir. Ahora piensa qué pasa con la fiebre. Ah, ¿cierto? ¿Qué pasa con la fiebre? Aumenta la temperatura. Si yo aumento la temperatura, ¿qué le pasa a mis proteínas? Se empiezan a desnaturalizar. Y por eso cuando usted tiene fiebre se siente mal. ¿Por qué? Porque sus enzimas están trabajando, se están desnaturalizando. Eso es lo que está pasando. ¿Se fija, no? Esa es la razón, ¿cierto? Biológica eh, de por qué, ¿cierto? Ocurren todos los eventos que ocurren cuando usted tiene fiebre. Y por eso es tan peligroso también.
Y la otra, el otro factor que afecta la velocidad de las reacciones es el pH. Si ustedes se fijan, la curva es muy parecida. De hecho, es igual. Y la razón es la misma. Así como las proteínas son sensibles a la temperatura y se desnaturalizan por temperatura, también son sensibles al pH. Si usted les cambia el pH al cual funcionan las enzimas, también se desnaturalizan y ya no catalizan a la misma velocidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada enzima tiene una temperatura y un pH óptimos. ¿Y qué significa que tengan un pH y una temperatura óptimos? Que en ese lugar, o a esa temperatura, o a ese pH óptimo, es al cual esa enzima alcanza su máxima velocidad. Máxima velocidad de catalización. Entonces, eso es súper importante que ya sea a un pH o a una temperatura óptima, cada enzima, cuando está en su óptimo de pH y de temperatura, entonces esa enzima tiene su máxima velocidad de catalización. Cada enzima de tu cuerpo tiene un pH y una temperatura óptima. Hay, por ejemplo, no sé, enzimas que trabajan a un pH 7, otras que trabajan a un pH 5, otras que trabajan, no sé, depende. Por ejemplo, no sé, las enzimas que trabajan en el estómago trabajan en un pH ácido y están acostumbradas a trabajar en un pH 5. Si ustedes encima del estómago la ponen en la piel a trabajar, no le va a trabajar, porque en la piel hay pH 7. Entonces, ese cambio de pH ya no le sirve. Ya la velocidad de la reacción ya no es la misma. No sé, si usted le cambia la temperatura, es exactamente lo mismo. ¿Ya? A eso me refiero. Todas las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimo al cual funcionan. Y cuando las enzimas están en el óptimo, alcanzan su máxima velocidad de catalización. Punto. Así de, así de claro y así de sencillo. ¿Ya? Bien. Espero que haya quedado clara la idea. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos compete estudiar ahora? Bueno, primero, realizar, ¿cierto?, nuestra pregunta. Donde dice, el gráfico muestra la actividad de una enzima digestiva a diferentes pHs. Acuérdense que la escala de pH es una escala de 1 a 14, siendo el pH 7 el neutro, de 7 para abajo es ácido y de 7 para arriba es básico. ¿Ya? Ácido, básico y neutro. Básico también llamado alcalino, ¿sí? Ese es el otro nombre, básico o alcalino. Entonces, dice actividad enzimática y pH. Y me doy cuenta que esta enzima a pH 8 tiene la máxima actividad. Entonces, dice, a partir del gráfico, ¿es correcto inferir que? 1. Su nivel de pH óptimo es levemente alcalino. Es 8. 8. 8 está por aquí. 8 está levemente hacia lo básico. Básico o alcalino. Está bien. 2 dice, a pH fuertemente ácido, la enzima es inactiva. O sea, por ejemplo, si yo me voy a pH, no sé, 4, que eso es un pH muy ácido, ¿hay actividad enzimática? No, no hay. ¿Se fijan? No, no hay actividad. Por tanto, a pH fuertemente ácido, la enzima es inactiva, correcto, eso es verdad. 3 dice, una vez desnaturalizada la enzima, se recupera por pH óptimo. O sea, si por ejemplo yo la cambio de su pH a, no sé, a pH 4, está desnaturalizada. Si ahora yo la pongo de nuevo en pH 8, que es su pH óptimo, ¿se vuelve a renaturalizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuál creen ustedes? Ya saben que la 1 y la 2 es, pero ¿es la D o la E? ¿Qué creen ustedes? Lo vamos a saber al tiro. Díganme, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta que ustedes consideran correcta, ya sea la D o la E? Y lo discutimos al tiro. Porque aquí vamos a salir al tiro de una duda muy grande que tienen la gran mayoría de los estudiantes. ¿Cuál es? ¿La D o la E? Según ustedes, evidentemente.
No sé qué le pasa a esta cosa que no me deja el chat. Ya, la E, dicen ustedes. Veamos si es así, veamos si es cierto. Y no. ¿Por qué? Por una razón súper sencilla. Y esto, por favor, anótenlo si no lo saben. Cuando una proteína se desnaturaliza, ya desnaturalizada, yo la puedo poner al pH óptimo y no se va a volver a renaturalizar. Y eso lo tienen que tener muy claro. Cuando a mí una enzima se me desnaturaliza, porque la cambié de pH, porque le cambié la temperatura, lo que sea, y ahora yo la vuelvo a poner, pero ahora a un pH óptimo, pero ya está desnaturalizada, yo la puedo poner a pH óptimo, le puedo hacer rezarle, tirarle los chakras, lo que sea, pero la cuestión no se va a volver a renaturalizar. O sea, proteína desnaturalizada es proteína que ya jodió y no va a volver a servir. ¿Me explico? Esa es la, mm, ¿cuánto se llama? La lógica que esto sigue. O sea, usted puede puede desnaturalizar una enzima, pero si usted esa enzima la vuelve a poner a pH óptimo, ya desnaturalizada, no sirve. Ya jodió ya. ¿Mm? Esa es una de las cosas que usted tiene que tener muy clarito. Ya, acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Otra ejercitación en donde nos dice, los gráficos muestran el efecto de la temperatura y el pH sobre una enzima. Esto es sobre la misma enzima, ¿ya? Los gráficos muestran el efecto de la temperatura y el pH sobre la actividad de una enzima. Entonces yo sé que a pH más o menos 6 tiene su máxima actividad, y mira, casi a 60 grados, pues, no sé, 50 y tantos grados, tiene, ¿cierto?, su máxima actividad. Entonces, a partir de los gráficos, es correcto inferir que dice, la enzima solo se encuentra activa a pH neutro. Falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ojo, y esto, mucho ojo con respecto a estos gráficos. Fíjense, por ejemplo, si yo la enzima la pongo aquí, ¿está inactiva? Mira, no está inactiva. Tiene actividad enzimática. A lo mejor no es el óptimo, pero tiene. Entonces, la enzima solo se encuentra activa a pH neutro. No, porque si yo la puedo poner a pH, no sé, 5, a pH 7, y hay actividad enzimática. No necesariamente a pH neutro hay actividad enzimática. ¿Sí? Así que ojo con la forma en la cual ven los gráficos. No sé, si yo por ejemplo la pongo aquí, a pH, no sé, 7,8, casi llegando a 8, ¿hay actividad enzimática? Claro que sí. A lo mejor hay poca actividad enzimática, pero hay. Entonces, la A no es. La B dice, a pH y temperatura normal de la sangre, la enzima se encuentra desnaturalizada. ¿Cuál es el pH de la sangre? El pH de la sangre es 7. ¿Cuál es la temperatura normal de la sangre? Es 37. Veamos. A pH 7, ¿la enzima se encuentra desnaturalizada? No, porque hay actividad. ¿Cuánto se llama? A temperatura normal de la sangre, que es 37 grados, ¿la enzima se encuentra desnaturalizada? No. ¿Por qué? Porque tiene una actividad enzimática. Si la actividad enzimática es 0, ahí yo puedo decir, sí, está desnaturalizada. Pero aquí no. Entonces, la B no es. La C dice, en un medio con pH 3 y 40 grados de temperatura, la enzima se encuentra desnaturalizada. Con pH 3, mira, si con 4 es como el mínimo, con pH 3 ya aquí ya no hay actividad. Entonces yo puedo decir que a pH 3 esa enzima está desnaturalizada, sí. Y a 40 grados de temperatura, si yo lo pongo a 40 grados de temperatura, la enzima tiene funcionamiento, ¿cierto? Tiene actividad. Pero aquí te están diciendo juntos, o sea, en un medio con pH 3 y 40, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, eso y eso, están pasando las dos cosas al mismo tiempo. ¿La enzima se encuentra desnaturalizada? Sí, po. ¿Por qué? Porque a pH 3 esa enzima no funciona. A lo mejor a 40 grados sí, pero a pH 3 no. Y como me están diciendo o sea, están pasando eso y eso al mismo tiempo, entonces, efectivamente, ¿cierto? Ambas cosas no funcan y la enzima, ¿cierto?, se encuentra en esas condiciones desnaturalizada. La respuesta correcta es escasa. ¿Se fijan o no? Así se van analizando estos gráficos. ¿Ya? Toman su tiempo, pero
Si se fijan, ¿cierto? Uno los va analizando en base a lo que ve. ¿Sí? Aquí ustedes se fijan, yo no inventé nada, yo simplemente miré los gráficos y fui infiriendo, ¿cierto? Distintas cosas. Ya, pasamos al otro tema que vamos a ver hoy día, que se llama respiración celular. Bueno, la respiración celular es el proceso mediante el cual la célula degrada la glucosa y a partir de esa degradación de la glucosa se puede obtener energía, se puede obtener ATP, ¿sí? Las moléculas de ATP. Y se pueden obtener 38 moléculas. Eso quiere decir que usted, y esto por favor nunca lo olvide, a partir de una molécula de glucosa, usted me puede formar 38 moléculas de ATP. Y eso no lo puede olvidar. A partir de una molécula de glucosa, usted es capaz de formar 38 moléculas de ATP. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Pero ahora lo que yo necesito que usted entienda es que de una sola glucosa, usted es capaz de formar 38 moléculas de ATP. ¿Ya? Y los procesos los vamos a ir viendo, con detalle. A pesar de que de esas 38 moléculas de ATP no todas son funcionales, ya que eso lo vamos a ver al final, son solamente 36 las funcionales, pero eso lo vamos a ir viendo con detalle, así que no se preocupe, ¿ya? Entonces, a partir de una molécula de glucosa, usted es capaz de formar 38 totales, al menos 38 moléculas de ATP, de las cuales no todas son funcionales, 36 nada más son funcionales, hay dos que pareciera como que se ocupan, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver, dónde y cuándo se ocupan. Eh, Eso, ¿ya? Entonces, las reacciones de ¿cuánto se llama? De la respiración celular, hay de dos tipos. Hay reacciones que se llaman anaeróbicas y reacciones que se llaman aeróbicas. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción anaeróbica de una reacción aeróbica? Súper fácil. Una reacción anaeróbica es aquella que no usa oxígeno. Y una reacción aeróbica es aquella que sí usa oxígeno. Punto. O sea, las reacciones anaeróbicas son aquellas que no ocupan oxígeno y las reacciones aeróbicas son aquellas que sí ocupan oxígeno. ¿En qué lugar de la célula ocurren las reacciones anaeróbicas? Ocurren en el citoplasma. O sea, cualquier reacción química que ocurra en el citoplasma es anaeróbica. ¿Por qué? Porque no ocupa oxígeno. ¿Dónde ocurren las reacciones aeróbicas? Ocurren adentro de la mitocondria. Si el proceso, la reacción química, pasa dentro de este organelo celular, entonces necesita oxígeno para que ocurra. Es aeróbico. Entonces las reacciones de la respiración celular, ¿cierto? Ocurren en el citoplasma, porque son anaeróbicas algunas, y también ocurren algunas en la mitocondria, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Cuáles ocurren acá, cuáles ocurren allá, y cuáles son las ganancias generales de cada uno de los procedimientos que ocurren. Bien, el primer proceso se llama glucólisis. Y en la glucólisis, primero que ustedes tienen que tener claro que la glucólisis ocurre en el citoplasma. Entonces, si ocurre en el citoplasma, es anaeróbico, ¿cierto? No ocupa oxígeno. ¿Por qué? Porque ocurre en el citoplasma. Un proceso citoplasmático, por lo tanto, no necesita oxígeno. ¿Qué es la glucólisis? Fíjense, nombre, lisis. ¿Qué era lisis? Romper. Romper glucosa. Eso es el nombre que me dice. Glucólisis. Lisis, ruptura de la glucosa. ¿Qué hace la célula? La célula, la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Fórmula, ¿cuántos? Fórmula química, ¿cierto? De la glucosa, C6H12O6, ¿cierto? C6H12O6, ¿cierto? Es una molécula que tiene 6 carbonos, ¿cierto? La glucosa, esta molécula de glucosa que ingresó, ¿cierto? A la célula, a su citoplasma, se va a romper.
y se va a romper y va a formar dos moléculas de una cosa que se llama piruvato. Y ese piruvato, también llamado ácido pirúvico, cada uno tiene 3 carbonos. Entonces, resumen, la glucólisis, la glucosa, se rompe en dos moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato, cada uno tiene 3 carbonos. ¿Ya? Como se forman dos, ¿cierto? Cada uno tiene 3. Ahora, gracias a que ocurre este proceso de ruptura de la glucosa para formar dos moléculas de piruvato, se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de una cuestión que se llama NADH. ¿Ya? Se producen dos moléculas de ATP y dos moléculas de esta cuestión que se llama NADH. El NADH, ¿sí? El NADH es una molécula que se llama molécula reductora. ¿Ya? Molécula reductora. Y ya les voy a explicar más adelante qué significa que esta molécula sea reductora. ¿Ya? En un ratito más les explicaré qué significa que esta molécula tenga la capacidad o tenga la característica, eh, de ser una molécula reductora. ¿Ya? Bien. Bueno, las reacciones de formación del ATP, que es la formación es por tanto de donde salen ciertos estos fosfatos y cosas por el estilo, son reacciones enzimáticas internas que en realidad no entran en la PSU, entonces no entran en detalles de dónde sale cada fosfato y cosas por el estilo, porque en realidad no tiene sentido, ¿ya? Pero sí hay que saber que esos fosfatos no salen del aire ni nada por el estilo, ¿cierto? Sino que están ahí dentro de las distintas reacciones químicas que se están formando. Entonces, resumo. La glucólisis es el primer proceso de la respiración celular en donde usted, desde una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, la rompe en dos moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. Gracias a eso, usted forma dos moléculas de ATP y dos moléculas de este equivalente reductor o molécula con poder reductor que se llama NADH. ¿Sí? Dos moléculas de ella, dos moléculas de NADH. Ahora, como esto está pasando en el citoplasma, ¿cierto? Ahora yo tengo dos caminos. Este piruvato se puede quedar en el citoplasma o bien se puede ir a la mitocondria. Si el piruvato que está aquí se va a la mitocondria, entra lo que se llama la vía aeróbica, o sea, la vía que depende del oxígeno. Pero también ese piruvato tiene la posibilidad de no irse a la mitocondria y quedarse en el citoplasma. Y si el piruvato se queda en el citoplasma, entonces entra lo que se llama la vía anaeróbica o también llamada la vía de la fermentación, que esa la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Al final de esta clase vamos a ver la vía de la fermentación. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando este piruvato se va a la mitocondria. O sea, qué pasa con la vía aeróbica. Entonces, cuando este piruvato se va a la mitocondria, tenemos que saber que la mitocondria es un organelo bien interesante porque, aparte de tener ADN propio y otras cosas, una de las características que tienen, que ustedes bien saben, es que tiene doble membrana. Entonces, como tiene doble membrana, esa es una de las características súper interesantes, porque la membrana de adentro, la membrana interna, al menos en los procesos de respiración celular, cumple una función súper importante. La membrana interna, fíjense que como que se achurrasca adentro, ¿cierto? Genera estas vueltas. Estas vueltas que ustedes ven se llaman crestas mitocondriales. ¿Ya? Estas vueltitas que ustedes están viendo ahí, se llaman las crestas mitocondriales. Y en el interior de las crestas mitocondriales, ¿sí? Existe un espacio, ¿cierto? En el interior de estas crestas mitocondriales existe un espacio que se llama la matriz mitocondrial. Aparte, ustedes se tienen que dar cuenta de que entre la membrana interna, que en este mono está pintado como con rojo, y la membrana externa, que está pintada como con amarillo, ¿cierto? Hay un espacio entre ellos. No están pegadas las dos membranas. Ese espacio que se encuentra entre ambas membranas se llama espacio o compartimiento intermembrana. O sea, el espacio que hay entre las membranas. Así de sencillo. Entonces, tenemos membrana externa, membrana interna, la membrana interna se pliega formando las crestas, existe un espacio en el interior de las crestas que se llama matriz,
y también hay un espacio entre las membranas, que es el espacio intermembranoso o intermembranal. Bueno, ¿qué es lo que sucede con respecto a esto? Que resulta que a nivel de la matriz, a nivel de la matriz mitocondrial, ocurren dos procesos súper importantes de la respiración celular, y a nivel de las crestas mitocondriales ocurren otros dos procesos más. A nivel de la matriz ocurre la acetilación y el ciclo de Krebs, y a nivel de las crestas ocurre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Vale decir que los primeros dos procesos, que pasan adentro de la mitocondria, que son la acetilación y el ciclo de Krebs, ocurren en la matriz mitocondrial, ahí adentro, y los dos procesos posteriores, que son la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, ocurren en la membrana, o sea, en las crestas mitocondriales. ¿Ya? Eso no lo deben olvidar y no lo pueden olvidar porque es súper importante. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, una vez que tenemos cierto eh, pensado, entendido que hay procesos que ocurren en la matriz y procesos que ocurren en las crestas mitocondriales, ahora tenemos que entender qué son estos procesos, o sea, qué es la acetilación, qué es el ciclo de Krebs, qué es... Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, para poder entender qué es lo que son estos procesos, vamos ahora al primero. Primero tenemos que situar nuestro GPS, ¿cierto? Que estamos aquí, en la matriz, en esto que parece como agüita, ahí. Ahí estamos parados. Ahí vamos a ver qué procesos ocurren ahí adentro de la matriz mitocondrial. Y dentro de la matriz mitocondrial ocurren dos procesos. El primero se llama acetilación, que es el proceso en el cual ustedes están viendo en un recuadro rojo, ¿sí? Y que el proceso de acetilación es el proceso en el cual usted, el piruvato que se había formado antes, ¿cierto? Ahora lo convierte, y acuérdense que el piruvato tiene 3 moléculas de carbono, una, dos, tres, ¿cierto? Ahora lo convierte en una molécula de 2 carbonos, que se llama acetil, y además esa molécula de 2 carbonos le tiene que sumar una cosa que se llama la coenzima A, formando lo que se llama el acetil-CoA. Vuelvo a reiterar, en la acetilación, el piruvato, que está aquí, que es esta molécula de 3 carbonos, se transforma en una molécula de 2 carbonos, ¿sí? Y hay que agregarle también una cosa que se llama la coenzima A, formando lo que se llama el acetil-CoA. Que usted pierda un carbono significa que ese carbono se va de aquí y se va en forma de CO2. ¿Ya? Entonces, ahí hay un primer desecho de CO2, ¿cierto? Que ese CO2 que usted está botando por su respiración ahora, bueno, de ahí viene. O parte de ese CO2, ¿cierto? De aquí viene. De la liberación, ¿cierto? De este carbono a nivel de la mitocondria en el proceso de acetilación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, mi piruvato, yo lo tengo que transformar en acetil-CoA, y gracias a eso, yo tengo que perder una molécula de carbono, y eso lo pierdo en forma de CO2. Tengo que agregarle la coenzima A, y gracias a todo este proceso, yo gano una molécula de NADH. ¡Tarán! O sea, yo mientras cambio, ¿cierto? Toda esta cuestión, le quito un carbono, le agrego la coenzima A y forma la acetil-CoA, yo gracias a eso, a todos estos procesos, yo gano una molécula de NADH, de este equivalente reductor. Entonces, cuando yo tengo el acetil-CoA, ahora este acetil-CoA puede ingresar al siguiente proceso que se llama el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa? Que resulta que este acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, lo primero que pierde es la coenzima A. Fíjense, lo primero que pierde es la coenzima A. Entonces, ¿para qué le sirve la coenzima A? La coenzima A sirve simplemente para poder ingresar al ciclo de Krebs. Luego de que ya el acetil ingresó al ciclo de Krebs, pierde la coenzima A. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que ahora que mi acetil, ¿cierto?, está metido en mi ciclo de Krebs, eh,
ocurren una serie de reacciones químicas aquí que van pasando de una a otra. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que gracias a estas reacciones químicas yo obtengo 3 moléculas de NADH, una molécula de otra cuestión que se llama FADH2, que el NADH y el FADH2, los dos son moléculas reductoras, ¿ya? En realidad son moléculas reducidas, pero la vamos a ver como moléculas reductoras. También formo 2 moléculas de CO2 y formo una molécula de ATP. Entonces, resumen de todo lo que he conversado. Primero, vamos a la acetilación. La acetilación es el proceso por el cual usted su piruvato, que es de 3 carbonos, lo convierte en una molécula de 2 carbonos, que se llama acetil. Aparte, le tiene que agregar la coenzima A, formando el acetil-CoA, ¿cierto? Entonces, para yo perder un carbono de 3 a 2, yo tengo que liberar un carbono en forma de dióxido de carbono. Tengo que agregarle, ¿verdad?, la coenzima A, y gracias a todo este proceso, yo formo una molécula de NADH. Luego de que yo formé, ¿cierto?, mi acetil-CoA, esta acetil-CoA ahora va a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, cuando esta acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, lo primero que pierde es la coenzima A, y en el ciclo de Krebs ocurre una serie de reacciones químicas, que no vamos a entrar en detalles de ellas porque no entran en la PSU, que finalmente me generan ganancias. ¿Y qué ganancias generan? 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2, 2 moléculas de CO2 y una molécula de ATP. ¿Sí? Ahora, algo bien importante es que el ciclo de Krebs tiene una característica, y es que el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. ¿Qué significa que el ciclo de Krebs sea un proceso anfibólico? Significa que tiene reacciones de catabolismo y anabolismo, que ustedes a esta altura de su vida ya deberían saber lo que significa, ¿cierto? Catabolismo y anabolismo, porque eso lo vimos en la primera clase. Acuérdense que catabolismo era romper, y gracias a la ruptura yo formaba energía, y anabolismo, que son procesos que yo formo cosas, y gracias a la formación de cosas, yo gasto energía. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que en este proceso del ciclo de Krebs es un proceso anfibólico, porque hay reacciones catabólicas que forman energía y hay reacciones anabólicas que, a pesar de que aquí en el dibujo no se vean, hay reacciones que gastan ATP. Hay reacciones que necesitan energía para poder realizarse. Entonces, por eso el ciclo de Krebs es un proceso, es una etapa, ¿cierto? Que uno la conoce con la característica de ser anfibólica. ¿Qué significa anfibólica? Que tiene reacciones catabólicas y anabólicas al mismo tiempo. Ahora, esto es una cosa. Primero, saber las características del ciclo de Krebs, saber las ganancias, ¿cierto? Que son las que yo encerré aquí en rojito. Pero eso es otra cosa bien importante, antes de continuar, es eh, lo que se llaman, claro, pareciera ser como que pierde, ¿cierto?, más del ATP que gana. Y en realidad no es que lo pierda, eh, en realidad es como 0 a 0, así como se producen tanto, pero como se gastan tantos, en realidad la diferencia es cero. Fíjense. Y ahora les voy a explicar aquello. Y esto en realidad no es por complicar, pero es que lo tienen que saber. Acuérdense que cuando ustedes, en el proceso anterior, que es la glucólisis, esa glucosa se transformaba en 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? ¿Cuántos piruvatos formé? 2, ¿o no? 2 moléculas de piruvato. Y aquí yo te estoy representando una sola, ¿cierto? Entonces, como yo te estoy representando una sola, tú te tienes que imaginar que el otro piruvato está haciendo exactamente lo mismo, ¿o no? Sí, pues
Sí, aquí yo te estoy representando lo que le pasa a un piruvato, entonces al otro le tiene que estar pasando exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo te estoy mostrando aquí, encerrado en un círculo, son las producciones parciales. ¿A qué me refiero con producción parcial? Me refiero a lo que le ocurre tomando en cuenta solo a un piruvato. Esto es las producciones parciales, tomando en cuenta lo que le ocurre o lo que produce solamente un piruvato. Pero yo sé muy bien que en realidad no es uno el piruvato que se formó, son dos. Entonces, como son dos piruvatos, si un piruvato, por ejemplo, vamos de a poco, si un piruvato me genera en la acetilación un nadache, dos piruvatos, ¿cuántos nadaches me van a formar? Y aquí vamos rapidito, pues, esto es matemática más que básica. Si un piruvato me forma un nadache, si ahora yo tomo en cuenta los dos piruvatos que se formaron, ¿cuántos nadaches me van a formar aquí? Dos, ¿no? Dos nadaches. Así también me van a formar dos dos acetil-CoA, me van a formar dos moléculas de CO2 y también yo voy a necesitar dos moléculas de coenzima A para cada uno de estos acetilcolinas que se forman. Entonces, como ahora yo sé que entran dos acetilcolinas, perdón, acetil-CoA, perdón, estoy enrollado con otra cosa, como yo sé que ahora entran dos acetil-CoA al ciclo de Krebs, si cada uno me genera tres moléculas de NADH, tres me generó uno y el otro me generará tres más. Entonces, si yo lo sumo, me da que en realidad se producen seis moléculas de NADH, se producen dos moléculas de FAH2, porque cada uno produce uno, entonces 1 a 1, 2, se producen cuatro moléculas de CO2 y se producen dos moléculas de ATP. Y así también se gastan dos moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, lo que yo puse acá en celeste, ¿sí? En celeste, voy a poner así como en celeste, son las producciones totales. ¿Qué es una producción total? Es tomando en cuenta los dos piruvatos que se forman. Eso es una producción total, tomando en cuenta los dos piruvatos que se forman. Y lo que puse en rojo, lo que encerré en rojo, son las producciones parciales. ¿Y qué es una producción parcial? Simplemente tomando uno de los piruvatos, no tomando los dos. Si yo tomo uno de los piruvatos, entonces claro, se producen 3 NADH, un FH2, 2 CO2, un ATP. Pero eso es uno. Ahora, si yo tomo el otro piruvato también y lo sumo, hago el proceso total, porque yo sé que se forman dos moléculas de piruvato, eh, tengo que agregarle o anteponerle este numerito que puse acá, porque es el número real, el número total de cuántas moléculas o cuántas cosas se forman, tomando en cuenta eh, los dos piruvatos que se formaron al inicio. ¿Ya? Entonces, en rojo es la producción parcial y en azul o celeste, no sé qué color es ese, es la producción total. ¿Ya? Entonces, ojo con esos valores, ¿cierto? Para que no los olviden, ¿sí? No los olviden, por favor, no los olviden. Yo sé que eso puede tender a olvidarse, pero traten de que no, ¿ya? Porque igual es importante que lo mantengan, ¿cierto? En su cabecita, porque son procesos súper importantes y esos números, ¿cierto? Son bien importantes también, ¿ya? Ok, bueno, entonces, para poder comprender, ¿cierto? Todos estos procesos, ahora que ya los tenemos, ¿cierto? Más o menos eh, aprendidos, ¿cierto? Em, Ahora vamos a seguir, ¿ya? Seguir con los siguientes procesos, valga la redundancia. Si bien es cierto, hoy día no lo vamos a alcanzar a ver todo, ¿ya? Todavía no, pero más adelante vamos a hacer una pausa, por así decirlo, y lo vamos a dejar lo que quede para la próxima semana,
Pues si se dan cuenta, ¿cierto? Esto es súper largo, entonces como es tan largo es difícil verlo en una sola clase, sin tratar de obviar tanta información, ¿cierto? Vamos a seguir hasta donde se pueda, ¿ya? Bien, entonces, para poder entender el proceso siguiente, ya sabemos que todo esto, la acetilación y el ciclo de Krebs, están ocurriendo en la matriz mitocondrial. Entonces, los siguientes procesos ahora ya no ocurren en la matriz, sino que, me voy a saltar la pregunta, ahora ocurren en las crestas mitocondriales. O sea, ahora me voy a la cresta, ¿cierto? Porque, o sea, aunque suene chistoso, ¿cierto? Ahora me voy a las crestas mitocondriales, ¿cierto? Porque ahora me voy a parar aquí, ¿cierto? En las crestas mitocondriales a ver los siguientes procesos. Y los siguientes procesos son dos. El primero se llama cadena transportadora de electrones y el segundo se llama fosforilación oxidativa. El que ustedes ven en pantalla ahora es la cadena transportadora de electrones. Y con esta explicación que les voy a dar, vamos a cerrar la clase de hoy, ¿ya? Les voy a hacer como el cierre principal de la clase de hoy. Fíjense, ustedes saben, porque lo acabo de decir, que desde el ciclo de Krebs se forman NADH y FADH2, ¿cierto? Desde el ciclo de Krebs se forma NADH y FADH2. ¿Cuántas moléculas? Bueno, ahí va a depender, ¿cierto?, del número de piruvatos que usted está teniendo, pero lo que ahora a mí me interesa es que usted sabe que desde ahí se genera NADH y FADH2. Entonces, mi idea ahora es que usted mire y se dé cuenta de que ese NADH, cuando sale del ciclo de Krebs, fíjese, algo bota, algo pierde y se transforma en otra cosa. ¿Se fija? No, mira, NADH, algo pierde y se transforma en NAD. Y el FADH2 hace lo mismo, mira, FADH2, algo pierde y se transforma en FAD. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando se produce el NADH y el FADH2, yo les dije que estas moléculas estaban reducidas. Entonces, para poder entender esto y poderlo entender bien, yo necesito saber algo de química que se llama óxido reducción. ¿Ya? La óxido reducción. No necesito saber números de esto, pero necesito saber la óxido reducción. ¿Qué significa cuando algo está oxidado y qué significa cuando algo está reducido? Cuando algo está oxidado, perdón, cuando algo está reducido, significa que ese algo, X en este caso, tiene electrones. Cuando algo está oxidado, perdón, disculpe, cuando algo está reducido, significa que eso posee, tiene electrones. Eso significa que esa molécula está reducida. Y cuando esta molécula pierde los electrones, se le van, esa molécula se oxida. ¿Sí? Entonces, yo soy una molécula, si esa molécula yo soy una molécula y esa molécula tiene electrones, esa molécula está reducida. Si ahora se me van los electrones, yo me oxido. Esa es la característica de la oxidorreducción. O sea, tengo electrones, estoy reducido, no tengo electrones, estoy oxidado. ¿Sí? Como, no sé, pensemos en un cumpleaños, ¿cierto? Yo te llevo un regalo, si ese regalo son, ¿cuánto se llama? Electrones, y yo te paso el regalo a ti, entonces tú te reduces. ¿Por qué? Porque yo te estoy pasando electrones a ti. Pero si ahora a mí me da la cuestión y yo me llevo el regalo y te lo quito, te saco los electrones, ahora tú te oxidas. ¿Por qué? Porque te quité el regalo, te quité esos electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que el NADH y el FADH2 están reducidos. Eso quiere decir que si están reducidos, quiere decir que tienen electrones. Entonces, cuando salen del ciclo de Krebs, lo primero que hacen es que esos electrones que tienen
los pierden, los donan, se les van. Entonces, ¿qué pasa? Que el NADH, que está reducido, pierde los electrones, se le van, y se transforma en NAD+. Y el FADH2, que también tiene electrones, porque está reducido, también se le van los electrones y se transforma en lo que se llama el FAD. Entonces, si yo hablo de NADH y FADH2, esas moléculas están reducidas. Pero si ahora yo hablo de el NAD+ o el FAD, estas moléculas están oxidadas. ¿Y por qué están oxidadas? Porque se les fueron los electrones. Ya no tienen electrones. ¿Se fijan o no? Esa es la característica interesante que esto tiene. Si yo tengo electrones, soy NAD o FADH2. ¿Por qué? Porque estoy reducido. Porque tengo electrones. Pero si esos electrones se me van, se me pierden, yo me transformo, por ejemplo, en NAD+ o en FAD. Entonces, este estado de acá es el estado oxidado, el estado sin electrones, y el estado de acá es el estado reducido, el estado con electrones. Entonces, ahora la pregunta, y con esto cerramos, es, ¿y para dónde se van esos electrones? Esos electrones se van a esto, que se llama la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué sirve eso? Bueno, lo veremos la próxima semana, para qué sirve este proceso, ¿cierto? Tan bonito de la cadena transportadora de electrones. Bien, pues, espero que no haya sido tan fome, que yo sé que es latera esta materia, pero bueno, es así lamentablemente, ¿ya? Así que la próxima semana seguimos desde aquí, seguimos desde los procesos, ¿cierto?, de la cadena transportadora de electrones en adelante. Y recuerden que la próxima semana vamos a empezar a ver mitosis y meiosis, por lo tanto son procesos, ¿cierto?, sumamente complejos y eh, importantes, porque esas sí que sí las pregunta y las pregunta mucho la PSU, ¿ya? O PTU, como se llame la cuestión, ¿ya? Así que eso, espero que les haya quedado más o menos claro, ¿sí? Espero que sí.